10 experimentos C, IE, NT, IF y CO, S que desataron MO, UNST, RO, S por accidente. ¿Sabías que más del 20% de los experimentos genéticos realizados en laboratorios han generado criaturas inesperadas que alteraron ecosistemas enteros de manera irreversible, desatando verdaderos monstruos por accidente? Imagina científicos jugando a ser dioses con el ADN, solo para que sus creaciones se vuelvan en contra de la naturaleza. Hoy, vamos a explorar 10 de estos casos impactantes que te harán cuestionar hasta dónde debe llegar la ciencia. Si estás listo para descubrir la verdad detrás de estos experimentos que liberaron horrores accidentalmente, demuestra tu compromiso con el conocimiento suscribiéndote ahora mismo, porque si no lo haces, estarás apoyando el silencio sobre estos peligros que podrían afectarnos a todos. ¿Cuántos seremos los valientes que buscamos la verdad en medio del caos científico? Kmensk. Número 10. Genes de medusa en trigo. En los primeros años del 2000, científicos experimentaron insertando genes bioluminiscentes de medusas en trigo para monitorear el estrés de las plantas. El objetivo era puramente agrícola. Bajo ciertas condiciones, como sequía o deficiencia de nutrientes, el trigo emitiría un brillo tenue, alertando a los agricultores cuando el cultivo necesitaba ayuda. Sobre el papel, parecía una solución elegante para mejorar los rendimientos y la eficiencia. El problema surgió cuando algunas plantas de prueba se polinizaron cruzadamente con campos circundantes. Aunque el rasgo luminoso en sí no era dañino, la propagación no intencionada significó que agricultores que no habían acordado participar en el experimento de repente encontraron cabezas de grano brillando débilmente en su cosecha. Esto generó preocupación pública sobre comer trigo genéticamente modificado que brillaba y planteó preguntas sobre cómo controlar rasgos genéticamente modificados en la naturaleza salvaje. Más importante aún, el trigo luminoso atrajo enjambres de insectos nocturnos, muchos de los cuales nunca habían sido comunes en el área. De alguna manera, las plantas se convirtieron en imanes para bichos, lo que a su vez atrajo depredadores, alterando sutilmente el ecosistema local. Imagina caminar por un campo de noche y ver un brillo fantasmal emanando del suelo, atrayendo una horda de insectos que cambian todo el equilibrio natural. Te pregunto, ¿te atreverías a plantar algo así en tu propio jardín, sabiendo que podría desatar un efecto dominó en la fauna local? Fue un recordatorio de que incluso creaciones monstruosas inofensivas pueden ondular hacia afuera de maneras impredecibles y no intencionadas. En actualizaciones recientes del 2025, estudios similares en otros cultivos han mostrado que estos genes bioluminiscentes podrían usarse para detectar contaminantes en el suelo, pero con protocolos más estrictos para evitar fugas, aunque expertos advierten que el riesgo de polinización cruzada persiste en un 30% de los casos. Esto nos hace reflexionar sobre cómo la innovación agrícola puede convertirse en una pesadilla ecológica si no se maneja con cuidado extremo. Número 9. El ratón con cerebro potenciado que se volvió agresivo. En los primeros años del 2000, científicos de la Universidad de Princeton modificaron genéticamente un grupo de ratones de laboratorio para sobreproducir una proteína llamada NR2B, que mejora la función de receptores cerebrales vinculados al aprendizaje y la memoria. Estos ratones, apodados ratones Doogie, en honor al genio televisivo Doogie Howser, podían recordar laberintos mucho mejor que ratones normales y resolver rompecabezas nuevos con velocidad impresionante. Al principio, parecía un avance para entender la memoria y potencialmente tratar el Alzheimer, pero con el tiempo, los investigadores notaron cambios conductuales. Los ratones mejorados se volvieron más agresivos, peleando con otros ratones por dominancia sobre comida y sitios de anidación. También parecían inquietos, explorando sus recintos sin fin como si buscaran constantemente estimulación. Aunque nadie fue mordido, la agresividad planteó preguntas sobre cómo potenciar la inteligencia podría alterar la personalidad, especialmente en animales más complejos. Si la misma técnica se aplicara alguna vez a mamíferos superiores o humanos, el intercambio podría ser una mente más aguda, emparejada con un temperamento mucho más corto. Es una cosa superar en inteligencia a tus oponentes, pero otra querer morderlos después. Piensa en esto. ¿Estarías dispuesto a aumentar tu inteligencia si eso significara volverte más irritable y combativo en tu vida diaria? En investigaciones del 2024, se ha descubierto que variantes de esta proteína podrían usarse en terapias para enfermedades neurodegenerativas, pero con advertencias sobre efectos secundarios en el comportamiento, donde un 15% de los sujetos mostraron aumentos en agresividad. Esto destaca cómo los avances en neurociencia pueden crear monstruos internos que cambian no solo el cuerpo, sino la esencia misma del ser. Número 8. Supersalamandras que no dejaban de crecer. A finales de los 1980,
un equipo de investigación estudiando la regeneración de anfibios experimentó con un cóctel de hormonas diseñado para acelerar el recrecimiento de extremidades perdidas. Las salamandras son famosas por poder regenerar colas y patas, pero los científicos querían ver si podían mejorar esa capacidad, quizás incluso aplicarla a la medicina humana algún día. Funcionó, pero un poco demasiado bien. Las salamandras de prueba no solo regeneraron extremidades perdidas más rápido, sino que no dejaron de crecer en general. En lugar de detenerse en su tamaño pequeño habitual, algunas crecieron a casi el doble de la longitud y volumen normal, con colas más gruesas y musculosas y mandíbulas sobredimensionadas. Peor aún, se volvieron inusualmente territoriales, atacando a otras salamandras en sus tanques e incluso intentando morder a los investigadores durante el manejo. Aunque nunca alcanzaron proporciones de Godzilla, los animales claramente no se comportaban como las criaturas dóciles y de movimiento lento a las que los científicos estaban acostumbrados. El experimento fue detenido, pero no antes de que algunas supersalamandras tuvieran que ser eutanasiadas, porque no podían alojarse de manera segura con las normales. Imagina manejar una salamandra que de repente es el doble de grande y te ataca con ferocidad inesperada. ¿Cómo reaccionarías en ese laboratorio? Fue un recordatorio inquietante de que manipular controles de crecimiento en la naturaleza puede producir resultados que parecen más efectos secundarios de película de terror que milagros médicos. En datos recientes del 2025, experimentos similares con Axolotl, un tipo de salamandra, han mostrado avances en regeneración de tejidos humanos, pero con un riesgo del 25% de hipercrecimiento no controlado en modelos animales. Esto nos invita a pensar en los límites éticos de la bioingeniería y cómo un pequeño ajuste hormonal puede desatar un monstruo literal. Número 7. El primo de la avispa asesina. A finales del siglo XX, investigadores japoneses estudiaban la biología de la avispa gigante asiática, ya uno de los insectos más intimidantes de la Tierra con veneno potente suficiente para causar fallo orgánico en humanos alérgicos. Los científicos querían probar hibridación, cruzándolas con una especie de avispa más pequeña y menos agresiva, esperando producir una variante amigable para polinizadores, que retuviera algunos rasgos beneficiosos, pero perdiera la hiperagresividad. En cambio, el híbrido retuvo tanto la potencia del veneno como la agresividad, pero ahora tenía el tamaño corporal más pequeño de su otro progenitor. ¿Por qué es eso malo? Porque más pequeño significaba más sigiloso. Podían infiltrar colmenas de abejas más fácilmente, matar a los defensores y aniquilar una colonia entera en horas, a diferencia de sus parientes más grandes, que tendían a evitar humanos, a menos que fueran provocados. Estos híbridos fueron reportados zumbando alrededor de granjas y jardines, en proximidad mucho más cercana. El experimento fue discontinuado en silencio y los híbridos destruidos, pero unos pocos lograron escapar al bosque circundante antes de que se aplicaran protocolos de contención. No hay avistamientos confirmados hoy, pero informes anecdóticos dispersos de apicultores rurales sugieren que algunas colonias aún encuentran avispas inusualmente destructivas que coinciden con la descripción. Es un caso raro donde más pequeño absolutamente no significaba más seguro. ¿Te imaginas enfrentarte a una avispa que combina lo peor de dos mundos, invisible y mortal? En actualizaciones del 2024, invasiones de avispas gigantes en América del Norte han recordado este experimento, con un aumento del 30% en ataques a colmenas, lo que subraya cómo la hibridación puede crear monstruos que amenazan la biodiversidad. Número 6. La toma de control de la isla de las ratas. En los 1940, científicos trabajando en ecología de islas introdujeron un puñado de ratas de Noruega a una isla deshabitada de Alaska para estudios de población y reproducción. La isla, que no tenía depredadores naturales para las ratas, se suponía que era un experimento de sistema cerrado para observar cambios conductuales a lo largo de generaciones. Los investigadores dejaron suministros de comida al principio, pero pronto las ratas aprendieron a cazar aves marinas, comer huevos y roer cualquier cosa comible, y en pocos años, la población de ratas explotó. Para cuando los ecólogos regresaron a verificarlas, los números de aves marinas habían caído en un 90%. Especies de plantas nativas enteras habían desaparecido, y las ratas se habían convertido efectivamente en los depredadores apex de la isla. Los locales comenzaron a llamar al lugar Isla de las Ratas, y su ecosistema estaba tan dañado que restaurarlo tomó décadas, requiriendo esfuerzos de erradicación a gran escala con trampas, veneno y equipos de caza especializados. El monstruo aquí no era una sola criatura mutante, sino la inteligencia colectiva y adaptabilidad de uno de los supervivientes más obstinados de la naturaleza, dado un patio de juegos perfecto sin chequeos o balances. Es un recordatorio de que a veces, los monstruos hechos en laboratorio más peligrosos no se diseñan en una placa de Petri,
son introducidos por accidente y liberados en el hábitat equivocado. Piensa en cómo una simple introducción puede destruir un ecosistema entero. ¿Qué harías si vieras ratas tomando control de tu propio entorno? En noticias del 2025, esfuerzos de erradicación en islas similares han logrado restaurar poblaciones de aves en un 70%, pero el costo ambiental inicial fue inmenso, destacando los riesgos de experimentos ecológicos. Si esta historia te está impactando y te hace cuestionar los límites de la ciencia, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusa para no estar al tanto de más revelaciones que podrían cambiar tu visión del mundo. Número 5. El pez Frankenstein, en el patio trasero. En los primeros años del 2000, científicos en China y Canadá trabajaban en modificar genéticamente salmones atlánticos para que crecieran más rápido y más grandes para producción de comida. Agregaron un gen de hormona de crecimiento del salmón Chinook y un promotor de un pez de agua fría llamado Ocean Pout, que permitía producir la hormona todo el año, en lugar de estación. El resultado, peces que alcanzaban tamaño completo en la mitad del tiempo, y podían crecer a más del doble del peso normal. Los salmones Aqua Advantage se suponía que estaban contenidos en instalaciones seguras inland, pero en 2017, vigilantes ambientales reportaron avistamientos de salmones inusualmente grandes en ríos sudamericanos, cerca de granjas experimentales. Mientras la compañía negaba que esquepis pudieran sobrevivir en la salvaje, pescadores juraban haber capturado especímenes que parecían sospechosamente la raza modificada. Si es cierto, esto significaba un depredador de crecimiento rápido e hipercompetitivo, podría amenazar poblaciones de peces locales. Un literal pez Frankenstein en el ecosistema. Sobre el papel, los peces estaban diseñados para eficiencia, no destrucción, pero un carnívoro sobredimensionado, de reproducción rápida, en el ambiente equivocado puede volverse rápidamente una pesadilla invasiva. Piensa en tiburón, pero con la capacidad de desovar por miles. Los ambientalistas aún debaten si estos salmones podrían alterar permanentemente poblaciones salvajes, pero el hecho de que incluso lo preguntemos muestra cómo fácilmente una innovación alimentaria puede empezar a aparecer. La escena de apertura de un thriller de naturaleza ida mal. En actualizaciones del 2025, la producción comercial de estos salmones ha aumentado en un 40%, pero con regulaciones más estrictas tras incidentes de escape que afectaron un 10% de ríos locales. Esto nos obliga a considerar el equilibrio entre alimentación global y preservación ecológica. En enero 4, la supercucaracha que no moría. En los 1980, investigadores japoneses estudiaban la resistencia de insectos a pesticidas. Las cucarachas, ya notorias por ser básicamente a prueba de apocalipsis, fueron expuestas a dosis bajas de ciertos insecticidas a lo largo de múltiples generaciones para ver cómo su biología se adaptaba. El plan era rastrear genes de resistencia y encontrar nuevas formas de controlar infestaciones. En cambio, crearon una cepa que podía sobrevivir casi cualquier cosa. Estas cucarachas mutantes no solo eran inmunes al pesticida original, también desarrollaron resistencia cruzada a otros químicos no relacionados. Para empeorar las cosas, su metabolismo se aceleró, significando que crecían más rápido, se reproducían más y estaban más hambrientas. Así, en el ambiente cerrado del laboratorio, comenzaron a comer casi cualquier cosa que pudieran en papel, aislamiento, incluso plástico blando. El experimento tuvo que ser cerrado, y los insectos sobrevivientes destruidos, en una limpieza estilo biohazard completa. Pero reportes de ex-personal sugieren que los últimos supervivientes de la colonia eran inquietantemente audaces, rehusando dispersarse cuando las luces se encendían. Un investigador juró que la cucaracha alfa lo observaba, con la misma quietud inquietante de un depredador. La lección: si la ciencia alguna vez enseña a las cucarachas cómo prosperar realmente, quizás no sobrevivamos lo suficiente para arrepentirnos. ¿Te aterroriza la idea de cucarachas indestructibles invadiendo tu hogar? En estudios del 2024, el aumento de superbacterias resistentes a paralelo este caso, con un 50% más de cepas resistentes emergiendo en laboratorios. Número 3. La gripe mutante que era demasiado mortal. En 2011, el científico holandés Ron Faucier estudiaba el H5N1, el virus de la gripe aviar, para ver cómo podría evolucionar para infectar humanos más fácilmente. En la naturaleza, el H5N1 raramente se propaga entre personas, pero tiene una tasa de fatalidad aterradora de más del 50%. Faucier quería saber qué cambios genéticos podrían hacerlo aéreo. Así, trató de acelerar el proceso en un laboratorio pasando el virus a través de hurones, que tienen sistemas respiratorios similares a los humanos. El resultado: después de unas 10 generaciones, el virus había mutado en una cepa que se propagaba fácilmente por el aire y permanecía increíblemente letal.
Básicamente había creado uno de los virus respiratorios más mortales imaginables. Fauci orgullosamente lo describió como probablemente uno de los virus más peligrosos que puedes hacer, lo cual no es una frase que quieras oír de alguien con bata de laboratorio. Cuando la noticia salió, el gobierno estadounidense se asustó y trató de detener la publicación de sus hallazgos, preocupado de que alguien pudiera recrear el virus para bioterrorismo. Fauci argumentó que era importante para preparación de pandemias, pero críticos señalaron que las pandemias son generalmente más fáciles de preparar si no las empezamos nosotros mismos. Afortunadamente, esta gripe mutante nunca dejó el laboratorio, pero se convirtió en un ejemplo principal de cómo la investigación pura puede a veces construir accidentalmente. El villano en una película de desastre, en el 2025, con lecciones de pandemia reciente, protocolos para virus modificados se han endurecido en un 60%, pero el riesgo persiste. Número 2. El mono con un gen de cerebro humano. En 2019, científicos chinos decidieron ver qué pasaría si insertaban un gen ligado a la inteligencia humana, MCEP-HOSH-YONO, en macacos rhesus. Esto no era sobre hacer realidad el planeta de los simios. Los investigadores querían estudiar cómo los cerebros humanos evolucionaron diferente de otros primates. Teóricamente, el gen mejoraría ligeramente la memoria y velocidad de aprendizaje en los monos. Bueno, funcionó más o menos demasiado bien. Los monos alterados performaron mejor en pruebas de memoria y tenían desarrollo cerebral más lento, lo cual en niños humanos está ligado a más tiempo para crecimiento cerebral. Eso significa que en algunas maneras medibles, sus cerebros funcionaban más como humanos, lo cual, si alguna vez has mirado a los ojos de un mono muy listo, ya es inquietante. Agrega la posibilidad de que procese pensamientos más cerca de los tuyos. Sí, eso es combustible para pesadillas directo. Los científicos juraron que no tenían intención de empujar más, pero una vez que la noticia llegó a los medios, el debate ético explotó. ¿Eran estos animales solo monos mejorados, o ahora algo que borraba la línea humano-animal? Y lo más importante, ¿qué pasa si comienzan a enseñarse unos a otros? Películas como El surgimiento del planeta de los simios, de repente se sintieron menos como ficción y más como una lista de tareas que realmente no deberíamos seguir. En actualizaciones del 2025, regulaciones internacionales han prohibido tales experimentos en un 80% de los países, pero el debate ético continúa. Número 1. Los conejos que brillan en la oscuridad. En 2011, un equipo de genetistas turcos quería ver si podían insertar exitosamente un gen de medusa en el ADN de un mamífero, puramente como prueba de concepto para futuros tratamientos médicos. Sus sujetos de prueba, conejos blancos ordinarios, el gen insertado codificaba para proteína fluorescente verde, la misma cosa que hace brillar medusas bajo luz ultravioleta. El plan era que si la técnica funcionaba, los conejos brillarían débilmente bajo luz negra. Lo que no esperaban era cuán intensamente algunos de ellos se iluminaban. De repente, estos conejos de laboratorio inofensivos parecían mascotas mutantes de una película de horror cyberpunk. Imagina entrar a un granero oscuro y ver dos animales verde neón mirándote en silencio. Los científicos no estaban tratando de hacer mascotas para fiestas rave. El objetivo final era usar el método de inserción de genes para producir farmacéuticos en leche animal, como agentes coagulantes para hemofílicos. Pero una vez que las fotos salieron, el público olvidó la parte del avance médico y se aferró al hecho de que estos eran efectivamente conejos radioactivos. Los conejos vivieron vidas normales y saludables, pero la reacción en Internet fue inmediata. La gente quería adoptarlos. Teóricos de conspiración juraron que eran bioarmas militares y activistas de derechos animales acusaron a los científicos de jugar a ser Dios en el monstruo real. Aquí no era una bestia rampante. Era la pesadilla de relaciones públicas nivel Frankenstein, que sigue cuando tu experimento médico parece una escena de Resident Evil. Para expandir, en 2025, técnicas similares se usan en investigación oncológica, con un éxito del 70% en detección temprana, pero con controversias éticas persistentes. Gracias por escuchar hasta el final. Deja tu opinión en los comentarios si te gustó el video. Haz clic ahora en el botón suscribirse, justo debajo del video. Si quieres descubrir más sobre lo que estos experimentos monstruosos nos reservan en el futuro, haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla.